eterno, para siempre es su misericordia, su bondad es para con todas las generaciones. Lo fue en el pasado, lo es para nosotros y lo va a ser por siempre. Estemos en la tierra o estemos en el cielo, su fidelidad es por siempre, porque Él es fiel. Él no trata de ser fiel, Él no aprendió a ser fiel, Él no se instruyó para ser fiel. Él es fiel, su naturaleza es ser fiel. Y nuestra naturaleza, porque dice que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de Dios, nuestra naturaleza también tiene que ser una naturaleza de fieles, íntegros, santos, justos y salvos, nuevas criaturas. Bendito sea Dios. Vamos a leer un poco de Hechos. Hoy día nos toca ver diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas luego. Dice así la palabra de Dios en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A veces este perverso y todo su ejército hacen tanto daño, más de lo que podemos pensar, pero sabemos que están bajo nuestros pies como iglesia de Cristo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dice sobre los gentiles? Porque si recordamos Hechos 2, Rondi Azañero, un gozo tenerte, amada. Buenas noches, pastorita bendecida. Saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús. Saludos a todos. Cuando miramos Hechos 2, ahí está todo el pueblo judío. Habían de otras naciones también, pero sobre todo judíos. Y dice, y se desaparecieron, 2:3. Lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y eran 120 que estaban esperando en el aposento alto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Acá dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Miren lo que está sucediendo. De que también sobre los gentiles, no solo sobre judíos y de los pueblos aledaños, pero gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Hay un orden. El único orden es que tú seas salvo y justo para ser bautizado en agua, o para ser lleno del Espíritu Santo y luego ser bautizado en agua. Entre el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en agua no hay un orden, es como el Espíritu Santo quiere. Estos primero fueron llenos del Espíritu Santo y luego Pedro dijo para que sean bautizados en agua. Un poco más adelante vemos, y el 11:12, y el Espíritu Santo me dijo, dice Pedro, que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Hemos visto un día el ministerio de los ángeles que están al servicio de los herederos de la salvación. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras con las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Juanita Mendoza, buenas noches, Pastora Dori, bendiciones a todos los hermanos. Juanita desde Arequipa. Y Juanita Mendoza me está mandando corazones. ¿Sabes que es cumpleaños de Olinda, verdad? Ok, listo, muy bien. Ahí está. Pastora Edith Escalante, buenas noches, queridísima pastorita. Un abrazo con muchísimo cariño. Yo recibo ese abrazo con muchísimo cariño y envío otro hasta Tacna, que está tan fría. Abrazos fuertes a cada uno. Entonces vemos que el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés, Hechos 2, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Acá vemos que cayó sobre ellos y acá volvemos a ver que cayó sobre ellos, reafirmando lo que sucedió en el capítulo 10. Y como los gentiles eran llenos del Espíritu Santo. Ani Ortega, hola pastorita. Hola Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gozo tenerte. Entonces vamos a entrar a diversos géneros de lenguas o don de lenguas. Es lo mismo, decir diversos géneros de lenguas o don de lenguas. En el capítulo 2 de Hechos nosotros vemos diversos géneros de lenguas, porque dice que todos los que oían, que eran un montón de gente de diferentes lugares, que había venido diferentes lenguajes, diferentes lenguas, ellos oían que les estaban dando mensaje en su propia lengua, mientras ellos oraban en lenguas. Diversos géneros de lenguas o don de lenguas. Está en 1 Corintios 12:10. Tanto el don de lenguas como el don de interpretación de lenguas son los únicos 2 dones que no están en el Antiguo Testamento. Empiezan a manifestarse al inicio de la era de la iglesia y son para la iglesia todo el tiempo hasta que Jesucristo venga otra vez. Entonces, vamos un ratito a 1 Corintios para hacerlo bien. Dice, pero a cada uno les da la manifestación por el Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Había palabra de sabiduría en el Antiguo Testamento. A otro palabra de ciencia o de conocimiento. Había palabra de ciencia o de conocimiento en el Antiguo Testamento. Según el mismo Espíritu, a otro fe. Había en el Antiguo Testamento por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Alguien? O Martita Elena Vega. Buenas noches, amados. Buenas noches, amados. Qué lindo tenerte. Están cerquita ahí, Ani y Martita. Y cerquita está Hildita. Y cerca está Juanita.
Así que vamos todos juntos. ¿Cómo sabemos? A ver, ¿quién recuerda que los dones de sanidades se manifestaban? Me gustaría ir de a poquitos, pero tenemos solamente una hora. Y esta noche tenemos un invitado especial, Alexis Montoya, y va a estar con nosotros 5 minutos. Ya él sabe, 5 minutos. Bien. Palabra de sabiduría. Díganme dones de sanidades en el Antiguo Testamento. Ay, rapidito me escribe sobre los dones de sanidades en el Antiguo Testamento. A otro, el hacer milagros. ¿Habían milagros? Definitivamente en el Antiguo Testamento. El hecho que el Mar Rojo se haya abierto, el Jordán se haya abierto, los muros hayan caído, todos esos son milagros. Todos. El hecho de que Nehemías venga a Jerusalén, que estaba completamente con los muros destrozados, las puertas quemadas, todo un milagro que este hombre en tan poco tiempo haya reconstruido muro, haya colocado las puertas de la ciudad de Jerusalén y haya hecho otras cosas más, porque habían otras, me parece, plazuelas o algo así, que él se dedicó a reconstruir absolutamente todo. Y teniendo los enemigos ahí, Sanballat, Tobías, el árabe no sé qué, y creo que eran 4 enemigos bien mencionados, contra Nehemías y contra todos sus trabajadores. Nehemías dijo, yo no tengo nada que ver con ellos, yo vine a hacer algo, lo voy a cumplir, llego a mi meta, mi fin es este, mi propósito es este, y no tengo por qué hacer caso a nadie. Tremendo. Firme. Esther, firme. Débora, firme. Samuel, firme. David, firme. ¿Cuántos tenemos firmes en el Antiguo Testamento? Debbie Araya, buenas noches, pastora, bendecidos todos. Qué lindo tenerte ahí, un gozo, Debbie. Bien, seguimos. Diversos géneros de lenguas o don de lenguas. De todos los dones es probablemente el más mal interpretado. ¿Se dice más mal interpretado o el peor interpretado? Y personalmente lleva una lógica común, como una ignorancia espiritual, reconociendo que ignorar no es saber, es no saber, algo muy importante, o estar perdiéndose de algo definitivamente existe, pero que por no querer anhelar o desear conocer aquello, o por falso fundamento de la verdad, o fundamento errado, no lo reconocemos. Amados, es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Cuánto reconocemos eso? Iglesia, vida y fe. Bendiciones, amiga. Dios te bendiga. Hola, mi amada, o quién está, el pastor ahí. Un gozo tenerlos, un gozo tenerlos. Es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo? Si yo no me fuere, Él no vendrá. En cuanto Jesús se fue, llegó al cielo, el Espíritu Santo vino y continuó la obra. Hasta que Cristo lleve a su iglesia. ¿Cuándo? Cuando Cristo lleve a su iglesia, en el sube acá del arrebatamiento, escuchen bien, el Espíritu Santo se queda todavía, porque hay muchos otros, recuerdan uno de los primeros millares que van a ir al cielo, son los del capítulo 7 de Apocalipsis, que dice, ¿de dónde han salido estos con ropas blancas? Ropas que han sido lavadas en sangre, ropas, qué lindo, qué tal cosa, blancas, santos, santos, santos. Y es millares, ¿de dónde han salido estos? Y luego van a haber otros más, y eso es durante la gran tribulación. Si el Espíritu Santo no se quedaría, no hay quien los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que crean en Jesucristo. Porque es el Espíritu Santo, a través de la palabra que ellos escuchen, fe, fuerza, energía entre ellos y suba
a sus bocas, suba a sus mentes. Ellos confesarán que Jesucristo es mi Señor. ¿Y quién hace toda esa obra? El Espíritu Santo de Dios. Y necesitarán ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento nadie oraba en lenguas, no había diversos géneros de lenguas, ni interpretación de lenguas. Había profecía, sí, y decían, Jehová ha dicho. Y siempre va a ser lo que Dios ha dicho, pero en una forma muy directa. Jehová ha dicho. ¿Okay? Ofelia, Soledad. Muchas bendiciones, mi querida. Un gozo, Ofelia. Qué gusto tenerte aquí. Adi, ¿qué dice? Segunda de Reyes 4:35. Vamos. Segunda de Reyes 4:35. Vamos, Ani, contigo. Segunda de Reyes. Acá mi segunda de Reyes. 4:35. ¿Alguien más se está poniendo ahí? ¿Alguien más, por favor? 4:35 dice: volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó. Recuerden que el hijo ¿es de la tsunamita a mí? Sí, el hijo de la tsunamita había muerto. Ella dijo, yo no lo he pedido, pero había muerto. Y cuando el profeta viene, le dice, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Pero dice luego, desde el 34, después subió y se tendió sobre el niño. Está hablando de Eliseo. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, que son instrucciones exactas de Dios. Y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, este es el versículo 35, Ani, volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Dones de sanidades. Resucitación. Sano, completamente sano. Gracias, Ani. ¿Alguien más me dice sobre los dones de sanidades en el Antiguo Testamento? Fácil, ¿no? ¿Quién más? Martita Elena dice, Segunda de Reyes menciona varios milagros. De Hechos 4:38 lleva el título Milagros en beneficio de los profetas. Gracias, Sami. A ver, Hechos 4:38 lleva el título Milagros en beneficio de los profetas. ¿Quieres que vea? 4:30. Estás diciendo Segunda de Reyes 4:38. Ya está en Segunda de Reyes. Creo que una parte casi le iban. Segunda de Reyes. Lo he leído hasta ahí, 4:38, ¿verdad? Lleva el título Milagros en beneficio de los profetas. Gloria a Dios, qué rico. Ya sabemos cuántos dones operan para que se dé el milagro de sanidades. Operan 3 dones. El don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. A ver, Martita Elena. Explica. ¿Qué fue? ¿Resurrección? Es que no hay, si miramos entre los dones, no hay el don de resurrección, Martita Elena. Tenemos el don de sanidades y dentro de los dones de sanidades está el de resurrección. Recuerden. A ver, arréglensela ahí. Ani y Marta Elena. Y yo las leo. Bien. A veces por ignorancia, ¿verdad? No lo reconocemos.
Es el tiempo del Espíritu Santo, estábamos hablando. Jesús dijo, les conviene que me vaya. Él es quien opera, se manifiesta en toda la obra acabada, consumada, cancelada de Jesús en la cruz. Ya nos perdonó, nos sanó, nos prosperó, nos justificó. ¿Cuál será tu responder a tanto amor y regalos de Dios? Es definido como la proclamación de un mensaje de Dios en una reunión pública, en un lenguaje no comprendido por la persona que lo da. Es una pronunciación sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo. Es dirigido a través del espíritu del hombre y manifestado como un lenguaje espiritual. Una comunicación espiritual y divina que es diferente del lenguaje conocido del hombre. La verdad, Ofelia Soledad, Segunda de Reyes 4:41. Otra vez me mandan a Segunda de Reyes. Pero hay otros, hay milagros. No solamente resurrecciones. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me pongan algo, me lo escriben. No me hagan buscar a mí. ¿Está bien? Segunda de Reyes 4:41. Ustedes ya lo están leyendo, entonces me lo pueden escribir ahí. Muchas gracias. 4:41. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Es un milagro. Ahora, ¿lo llamamos milagros de sanidades, Ofelia? Es un milagro, definitivamente. El aceite, la harina, son milagros. Martita Elena, ¿qué dice? Disculpe, cuéntame por qué te disculpo. Bien. Vamos a hacer algo. Yo sé que va a entrar, vamos a llamar voy a ver a Ani. ¿Quieres explicar? Eliseo lo arrebató de la muerte. Bien, eso no lo había leído. Bien, Ani. Eliseo lo arrebató de la muerte. Pero estamos, como quisiera tener a todos. Ani, ¿quieres hablar? A ver, un cinquito y lo vemos juntas. Ani y luego con Martita. ¿Está bien? Ani preciosa, ¿me llamas? Ani, tengo un testimonio con respecto a ese milagro. Lo hice con mi esposo estando en México. Tuvo un dolor terrible por cálculos en la vesícula. Oh. Recibí instrucción de Dios de hacer lo mismo y fue sanado. Gloria a Dios. Ese fue... Ya, ok, llama. Y luego yo llamo a Martita Elena. Me gusta cuando se arman esas cosas porque es bonito. Están tratando de desenredar algo, de dar algo, ¿verdad? Ani es la que me llama, pero a ver si yo la llamo. Ani, ¿está bien? Te mando la llamada. Gloria a Dios. Vamos a dejar claro porque yo sé que nos estamos entendiendo acá, pero la gente que está escuchando, ¿aló? Ay, chispas. Pero la gente que está ahí no está entendiendo todo. Buenas noches, pastora. Hola, Margarita Chávez. Un gozo. Linda. Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Andy, preciosa. Explica, porque estábamos hablando y te quiero decir que no es que siempre hablamos de resurrecciones y de dones de sanidades. Pero Amén. hoy recién estamos poniendo en claro que resurrección va dentro de dones de sanidades, porque no hay un don de resurrecciones, ¿de acuerdo? Claro. Ya. Sí, Okay. de acuerdo. Hablamos. Este pasaje es bien importante en mi vida porque yo fui a visitar una vez a una persona enferma, una persona
persona cristiana, y yo escuché esa dirección de parte de Dios, porque a mí, cuando yo leí este pasaje en la Biblia, a mí me impactó mucho. Y bueno, reconozco que en ese momento pudo más mi mente, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Es una dama. Hubo una lucha en mi mente, lamentablemente, y no lo hice. Y cuando el Señor me impulsada por el Espíritu de Dios, estando, como le digo, fuera, lejos de nuestro país, sin ningún conocimiento de cómo son los protocolos para ingresarte a un hospital, o sea, definitivamente tienes que creer en el Señor y en su palabra, sí o sí, en este momento. Y nuevamente subió a mi espíritu ese versículo, y yo dije, bueno, ahora sí, de verdad, lo hago, porque el Señor es el Señor que me lo está mostrando. Y lo hice, pastora, tal cual como recordaba el pasaje, y fue así, inmediatamente que mi esposo recibió su sanidad. Se fue el dolor, pero era horrible, porque ni siquiera en la recepción tenían manzanilla, no tenían nada. O sea, fue Dios. Él no tomó ninguna pastilla, fue la palabra, porque tampoco, a veces la gente dice, recibió su sanidad así, de la nada. No es de la nada, es la palabra de Dios, y es el don de Dios operando en ese momento a través de una creyente, ¿no? Gracias a Dios que soy su esposa y que estaba ahí, y fue maravilloso poder ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, obedecer a Dios, escuchar la voz de mi Señor y cumplir con las instrucciones que Dios me estaba dando en ese momento, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Ani. Qué buen testimonio. Queda claro entonces. Gracias, doctora. Bendiciones. Lindo, gracias, Ani, preciosa. Gracias. Vamos con Marta entonces. Y ustedes saben que una vez yo les conté un testimonio, quizás no tan abiertamente como Ani está hablando, como dice acá la palabra. Les dije que el hijo de una doctora, mientras estaba siendo cambiado el catéter de acá de su aorta, qué bravo, él murió en la camilla, y como a las 2:30 de la madrugada me llama y me dice, Basti murió, Doris, murió. Y le dije, no ha muerto, no digas eso, no ha muerto. Y yo le dije, tírate sobre él, exactamente, pon todo tu rostro sobre él, dale respiración, y tú verás con todo el calor de tu cuerpo, verás lo que sucede. Y él resucitó, simplemente. El doctor dijo, ya estaba muerto, clínicamente muerto, pero resucitó. Y gloria a Dios que también era a pesar, no voy a decir que porque era un doctor cristiano, pero era cristiano de una iglesia que no creen en sanidades, ni en milagros, ni en nada. Eso sí, entonces, sí se da. Gracias, Ani, gracias. Vamos con Martita Elena. David dice, buenas noches, mi amada pastora, buenas tardes. Pastora, muy agradecido por sus enseñanzas, que la paz de Dios reine en su hogar y ministerio. Ya, Ofelia, yo voy a leer, ponme ahí, Hechos 3:16, escríbelo y yo te lo leo, escríbelo. Hay que ver a... Martita, ¿estás lista? Vamos, ahí va la llamada. Martita, explica, ¿por qué disculpa o no sé? Ponlo. Rondia Sañero, aleluya. Ofelia, Hechos 3:16, mientras entra la llamada. Martita. Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Respecto al... Lista, dice Martina. Respecto al varón que estaba sentado pidiendo limosna en la puerta de la iglesia La Hermosa, de él está hablando, le ha dado completa sanidad, dice. ¿Okay? Juanita Mendoza dice Lucas 7:11. Lucas. Martita, ¿entra la llamada? 7:11.
7:11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. 7:11. Ahí está Martita, vamos con Martita. Aquí estoy, pastora. Ya, ¿por qué dijiste disculpa? A ver, explica. Pastora, es que yo entré tarde. Bueno, ahora un saludo a todos los hermanos. Yo entré un poquito tarde, ya usted había dado la introducción. Y entonces, cuando ya yo estaba, solo agarré que usted estaba diciendo milagros en el Antiguo Testamento y no escuché que estaba sobre sanidad. Cuando Ani dijo 4:35, entonces yo vi, mira, y aquí sigue hablando de más milagros, pero era a favor de los profetas. Entonces por eso le ofrecí la disculpa, porque yo estaba buscando milagros y agradeciéndole a Ani porque a través de que ella puso 4:35, entonces yo vi que habían un montón más, ¿verdad? Y que el hacha de Eliseo, que todo. Entonces, pero por supuesto que el don de sanidad yo también lo he experimentado, pastora. Yo he tenido la bendición de orar por personas que han sido sanas. Yo he tenido la bendición de orar por mí, para que cuando he tenido las molestias que pues a veces usted sabe que el cuerpo pues de ahí, ¿verdad? Entonces yo he orado por mis dientes, cuando le digo al Señor, me está doliendo esto, pero no tengo. Lo aprendí, pastora, de personas que nos decían, ustedes pueden, y si lo hacen con fe, el Señor los va a respaldar. Así es que los que están escuchando, no había ninguna confusión en cuanto al don de sanidad. Existe, por supuesto que existe. El Señor quiere, ojalá que todos creamos en eso para que nosotros podamos sanar, sobre todo en estos tiempos que hay tanta gente por ahí queriendo que nosotros les sanemos, ¿verdad? Y sí existe, pastora, yo he tenido el privilegio de hacerlo y creo grandemente. He orado por mis hijos, he orado por los hermanos en mi casa, por mis vecinos. El otro día le cuento uno así más rápido. Un vecino estaba muy alterado porque él y su esposa estaban pasando, ellos no son creyentes evangélicos cristianos, son católicos, y yo les dije que si ellos me permitían ir a orar por ellos. Entonces me dice, claro que sí. Yo fui a orar por ellos, oré por ambos. ¿Algo pasó con el audio, Martita? Ella silenció de casualidad. ¿Ah? Ha silenciado su micro de casualidad. ¿No silencias tu micro, Martita? De casualidad, así. De casualidad seguramente pasó eso. Pon tu micro. De casualidad, sí. Ya. Acá el técnico de pastora, dice. Entonces fue una bendición orar por esos vecinos, y oré por ellos y ellos recibieron sanidad. Entonces, pues sí existen, hermanos, oremos, no nos dé miedo. Cuando escuchemos esa voz que nos manda a orar por la gente, vayamos, porque el Señor nos va a respaldar. Amén. Un gran abrazo a todos y sigan siendo muy bendecidos, y como siempre, pastora, muchas gracias por sus enseñanzas. Tú bendices, Martita, tú bendicen. Gracias. Bueno, sí, somos de bendición todos, pero esto no se estaría dando si usted no nos conecta, así es que muchas gracias. Gracias a Dios. Juanita Mendoza dice Lucas 7 del 11 al 14. Del 11 al 14. Cuando llegó, ya leí el 11, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Así sí, hijo único, también es resurrección, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué lindo, dulce, tierno, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Que dijo a mamá, no llores, ahorita te devuelvo tu hijo. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y
Dios ha visitado su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Me fui hasta el 17, Juanita. Gracias. Bueno, Alexis se va preparando. Un ratito vamos a entrar acá. Estamos en el don de diversos géneros de lenguas o el don de lenguas, que eso no se ha dado en el Antiguo Testamento. Estos dos dones no se han dado. En 1 Corintios 14, 2, 4. Vamos a 1 Corintios 14. 14, 2, 4 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo te gusta eso? Qué delicioso. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Sabe lo que estás hablando cuando oras en lenguas? Misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. El que profetiza, ya sabemos que es para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ya dice que no habla a los hombres, el que profetiza habla a los hombres, edificación, exhortación, consolación, el que profetiza, edifica a la iglesia. Lenguas más interpretación igual a profecía. Solamente hablar en lenguas no es profecía. ¿De acuerdo? Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, Él nos da un nuevo... ¿Sí puedes poner a Alexis? ¿Alexis está listo? Jordi Gallegos, mi hermanito precioso del alma. Amén. Martita Elena dice: el milagro de Saulo, cuando le fue de vuelta la vista. Sí, cuando Ananías oró por él. Esto además tiene un significado enorme. Amén. Así es, Martita Elena, así es. Maritza Ana Cirilo dice: gracias, pastora Ani y hermana Marta, alientan nuestro corazón y nos gozamos. Qué lindos. Gracias, Maritza, por tus palabras. ¿Está por ahí Alexis? ¿Me puede decir? Sí, estoy para llamarlo. Entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, Él nos da un nuevo idioma espiritual. El que es bautizado en el Espíritu Santo tiene la evidencia de hablar en lenguas. No es que fue bautizado y no pasó nada. No. La evidencia real acá, en los cielos y en la tierra, es que cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, hablas en otras lenguas, hablas otro idioma, hablas misterios, hablas a Dios. Si lo interpretas, hablas a los hombres. Martita Elena dice: Maritza, somos bendecidas para bendecir. Y ese precisamente es el papel de la iglesia, edificarnos los unos a los otros. Así es, Martita, claro que sí. Bien, Martita va a venir a Perú. Y luego, entonces, Él nos da un nuevo idioma. Hablamos misterios o secretos de Dios y tenemos entonces la oración en lenguas, que todos debemos procurarlo, ya que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. A veces tenemos su interpretación, otras no. Pero siempre, así no tenga su interpretación, es para edificación personal. Cuando no sabemos qué orar, ni cómo orar por algo, o sea, cuando estamos en un tiempo difícil de nuestras vidas, debemos orar en lenguas. Otro punto, 1 Corintios 12, 37. Edilberto García Romero, buenas noches. Gloria al Padre por siempre. Amén. 12. ¿Dónde estamos? Perdí mi escritura. 12, 27, 31. ¿Está ahí, Alexis? Ya. 12, 37, 27, 31. ¿Aló? Buenas noches, adelante, Alexis. Te estamos esperando. Pastor, buenas noches. Saludo a los hermanos de la iglesia. Quería compartir algo. Amanecí con estas palabras, pastora. Siempre escucho la palabra de la vez pasada, tenido el Señor ustedes, que hablaba que somos bendecidos para bendecir, ¿no? Sí. Y desarrollaba en el día este tema, ¿no?
somos bendecidos. En el capítulo de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 18 dice, ¿no? Dios habla y le dice a Abraham, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Cuando hablamos, yo entiendo en lo personal, cuando hablamos de bendición, yo soy bendito pero con un solo propósito, de ser de bendición hacia los demás. Y siempre me ha quedado claro esto en mi vida porque Dios ha tratado conmigo de una manera muy, muy especial. El día que llegué a la iglesia de Oasis de Amor fue un domingo, lo recuerdo claramente. El culto era en el cine y escuché la prédica, estuve gozoso, pero ese día se tomó una ofrenda para el alquiler de los domingos que se alquilaba el local del cine. Entonces yo me estaba despidiendo a todos los hermanos y me pasa algo bien interesante. Y me dicen, hermano, ¿y usted cuándo da su ofrenda? Y yo volteo y le digo, pero yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada, hermana. Y dice, sí, usted es de la camisa verde. Y yo me quedé pensando y me dice todavía, hermano, tenga fe, Dios proveerá. Fue un instante en que me quedé pensando, como si pasaran miles de minutos en mi cabeza pensando, y dije, ok, lo creo, le digo, está bien, el próximo domingo yo voy a dar. Y después venía por el camino a mi casa y me miro pensando, ¿y ahora qué hago? Que dar? Cuenta, ¿cuánto tenías que dar? Tenía que sembrar $200. $200, ya. $200, y todo el camino de regreso a casa iba pensando, ¿y ahora cómo hago? Y yo decía, ¿en qué me he metido? ¿Cómo lo soluciono? Y hablé con mi esposa y dije, vamos a reunir todo lo que tengamos a reunir, lo vamos a creer. Llegó el fin de semana y fui y lo junté. Todo mi pago lo puse. Absolutamente todo. Y esta semana comeremos papas sancochadas, pero lo haremos. Y lo sembré con gozo. Fui y lo di y lo sembré con gozo. ¿Verdad? Con un gozo así. Y ya, empecé a trabajar. El siguiente sábado, que me pagaban bien los fines de semana, no recibo mi salario y vi un sueldo que no me correspondía. Era demasiado elevado. Yo me asusté y dije, voy a contabilidad a decirle que devolver el dinero porque después van a descontar. Había un error. Entonces voy y le digo, ¿sabes qué, Lucho? Porque le hay que pagar. Le digo, Lucho, sé que estás equivocado. Ya has pagado de más, te devuelvo el dinero porque no quiero que me descuentes. Me dice, tranquilo, Alexi, me dice, la empresa te da un bono extraordinario. Wow. Y yo me quedé totalmente frío y helado. No podía entender lo que estaba pasando. Dios trató así conmigo desde ese momento. Gloria. Y desde ese momento entendí que es ser bendecido para bendecir. Que soy un canal solamente para poder ayudar y dar. Dios me enseñó y me hizo entender que así, ese es un estilo de vida que debemos tener todos, cada uno de nosotros. Y yo agradezco por la palabra recibida en mi iglesia. Siempre agradezco por la palabra recibida en mi iglesia, pastora. Amén. Porque he podido gozarme cada día de tantas cosas sin contar a cada bendición que Dios me ha mostrado. De cada cosa que Dios ha tocado en mi vida. Tendría para contar muchas cosas, pero le puedo decir una cosa más, ¿no? Yo he conocido el mundo porque mi padre me lo ha dado y no me ha costado nada. Gracias a la habilidad que puedo desarrollar, al don que dio Dios en mis manos, de poder dar el trabajo, he podido estar por Asia, estar por Estados Unidos, he podido estar en Europa y no me ha costado ningún sol, absolutamente nada. He sido bendecido de una manera extraordinaria. Yo estaba en unos hoteles y me decía, ¿qué hago acá? No puedo creerlo. Solamente decía gracias a Dios, gracias Padre.
Siempre me asombras, me llevas a lugares únicos. Y eso sucede, pastora, cuando tenemos un principio, el de dar, el de no medirnos, el de saber sembrar, el de saber, siempre cuando hay algo, yo digo, yo me comprometo. Yo nunca veo en la situación lo que tengo en mi bolsillo, lo que tengo en mi cuenta de oro, jamás. Yo sé que Dios va a proveer. Dios me lo enseñó de esa manera. Porque cuando pasa algo, yo digo, sí lo voy a hacer. Dios me da la estrategia, me da la habilidad de poder tener la agilidad mental de poder hacer negocios. Amén. Dios provee. Yo siempre me he tratado de esa manera. Por eso les digo, les quería compartir esto a mis hermanos hoy día y decirles, ¿no? Si pasáramos y si viviéramos esa vida sobreabundante, en verdad, veríamos cosas maravillosas, veríamos cosas únicas. Pastora, yo lo encontré en la iglesia. Yo tuve un auto que me lo dijeron, el dueño del auto me decía, por favor, llévatelo. Me pedía, por favor, llévate el auto. Yo decía, yo me pongo a pensar, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Yo no lo busqué. Me llamó, me dijo, Alexis, ¿qué? Mira, me compré una camioneta. Te felicito, le digo, amigo. ¿Sabes qué? Tengo mi auto. ¿Ya? Pero se va a probar. ¿Ya? Llévatelo. No, le digo, ¿qué voy a hacer con un auto? No tengo brevete. Saca el brevete. Mira, Alexis, te voy a ser sincero. Ese auto no lo voy a dar a nadie, te lo voy a entregar a ti. ¿Por qué? Porque tú sembraste tanto en mí que ese es mi agradecimiento. Wow. Y por el pago no te preocupes. Cuando tengas, lo haces. No tengo ningún problema. O sea, fui obligado a recibir un auto que no había pedido. Pero yo soy bueno. Amén. Sinceramente yo soy bueno cuando tengo un corazón así. Amén. El de dar. El de dar. Cuando uno tiene el corazón de dar, pastora, se abren tantas puertas. Y uno puede ver lo extraordinario de la mano de Dios. Es como ahora, ¿no? Recibimos tanta palabra, tanta enseñanza de un siervo y una sierva que nos instruye, de alguien que se dedica a estudiar la palabra para poder alimentarnos de nosotros. Y me llega una palabra, ¿no? Que dice, ¿no? El obrero es digno de su salario. De Timoteo. Es lo que quería compartir al final. El obrero es digno de su salario. Aprendamos a sembrar, aprendamos a ofrendar. Porque mi pastora, la pastora, nos da tanto. Siempre nosotros tendremos también en el ministerio. Entonces, hermanos, es un gozo sembrar, hermano. Es un gozo sembrar. Se lo digo yo, que Dios me ha enseñado día a día. Me ha mostrado tantas cosas. Tendría tantas cosas para contar, pero el tiempo es corto. Gracias. Bueno, Gracias, mañana pastora, vas por a el tiempo. tener otros 5 minutos. Tranquilo, Alexis. Tranquilo, vas a poder compartir y dar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Son puntos que yo no trato, tú los tratas muy bien, ¿ok? Ok, pastora, gracias. Saludos, mis hermanos, pastora. Hasta mañana. Hasta mañana, pastora. Bendiciones. Ay, Alexis. No, en verdad que Alexis es así. Oh, Ani dice, el maestro es digno de doble honor. Gracias, Ani, gracias, gracias, gracias. Dios es nuestro proveedor, dice Rondi. Amén, amén, amén. Amados, en Oasis hemos tenido que tomar algunas ofrendas y algunas cosas. Es Alexis, su esposo, su esposa y sus 2 hijas. Y en cuanto yo digo, vamos a tomar una ofrenda para esta situación que tenemos y qué sé yo, las niñas vienen a su oído. ¿Cuánto voy a dar, papá? ¿Cuánto doy? Y quiero dar tanto. 2. La esposa seguro que también le dice al oído, ¿y cuánto? Y él, ok, yo también. Y algunas primeras veces yo he mirado y he dicho, oh Dios mío, va a tener que trabajar doble Alexis. Pero ¿sabe que Alexis no está pensando? Escuchen esto, es importante. No está pensando en dar de su bolsillo, ni de su cuenta, de nada de lo que él tiene. Él está pensando, hoy es domingo.
¿Qué negocio voy a hacer el lunes? ¿Qué negocio voy a hacer el martes? ¿Qué negocio voy a hacer el miércoles? Para poder dar toda la ofrenda que he ofrecido. Es una cosa que en cuanto él ofrece está pensando, ¿qué negocio voy a hacer? Gloria a Dios. Ahí tienen un buen ejemplo. Listo. Dice Ani. Gracias, pastora, por enseñarnos la palabra. Amén, Ani. Amén, amén, amén. Respondiendo a Maritza. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Fe. El don de fe para las finanzas. Gracias, gracias. Entonces yo iba a ver 1 Corintios 12, 37, no, 27, 31. ¿Alguien quiere decir algo más? Martita Elena dice, la palabra de Dios dice esto. Eso está en, probadme en esto, dice el Señor. Malaquías 3, si el 10 dice eso, el 11 más o menos dice, probadme en esto, dice el Señor. Amén, amén. Eso es verdad, Martita. Algunos no quieren tomar Malaquías, pero Malaquías está pegadito a Mateo y pegadito a Hechos. Es el último libro, el último, y es profeta. Así que no podemos desecharlo. ¿De acuerdo? Bien, al contrario, aprender. Estamos en 27. ¿Dónde estamos? 12, 27 dice, vosotros pues sois, escuchen, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, no está dando un lugar, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. O sea, cuando tú sales y vas a orar por algún enfermo, tienes que ir y decir, voy a sanar en el nombre de Jesús. Esa es la forma de presentarse y de hablar. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procura pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente, y se va al capítulo 13, que es el amor. Bueno, ¿alguien más tiene algo más para decir? Yo continúo acá. Acá no habla de la oración en lenguas. Cuando el ministerio de lenguas está en operación, debe estar seguido de la interpretación de lenguas para que el cuerpo de Cristo sea edificado. No todos operan en este don o ministerio, pero la gran mayoría, el que anhela, el que lo desea, pues va a operar en ese ministerio. Cuando vemos Hechos 2, 6, 8, es la única vez que hablaron en lenguas y otros reconocieron y entendieron. ¿Recuerdan la cantidad de gente que había de diferentes lugares? Y me da pena no poder decírselos, así que se los voy a decir. Vamos a verlo, lo hemos leído muchas veces, pero ahorita lo vamos a leer todos juntos. El capítulo 2 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Antes, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Imagínense, descienden lenguas de fuego sobre ellos, hablan todos los 120 en lenguas, diferentes clases de lenguas. Dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son todos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por eso yo les enseñé esto. Una cosa es la Torre de Babel, donde las lenguas fueron completamente confundidas y nadie entendía el uno al otro. Pero esto es todo lo contrario a la Torre de Babel. Ahora todos entienden lo que estos están hablando. Dios les dio de tal manera las lenguas para que entiendan estos. Dice, ¿cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, de ahí voy a decir, pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África.
que no están diciendo cuáles son los lenguajes de ellos. En las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Jesús dijo, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, sabía lo que estaba diciendo el Salvador. El Espíritu Santo vino, causó gran estruendo, y siempre que ustedes oren en lenguas, diversos géneros de lenguas, e interpreten las lenguas, algo va a suceder, amados. Algo bueno va a suceder. Háganlo. No tengan temor, no tengan vergüenza. Orar en cualquier lugar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que da la interpretación. ¿Quién conoce los misterios? ¿Quién conoce las cosas de los hombres? ¿Quién conoce el Espíritu de Dios? La profundidad, dice Primera de Corintios 2:10. ¿Quién conoce la profundidad del Espíritu de Dios? Sino el Espíritu Santo, que puede decir a tu espíritu tantas cosas. ¿Y cuánta gente que puede ser bendecida, conozca o no a Cristo? Porque muchos de estos dones es para manifestación a los incrédulos, para que ellos crean. ¿Quiénes pueden administrar? ¿Quiénes pueden dar esto? Ustedes, el cuerpo de Cristo. Usen todos los dones del Espíritu Santo de Dios, amados. Y hemos llegado a un punto. A ver si termino el punto del segundo punto de acá. Hablan todos lenguas, interpretan, no, pero no todos operan en este don o ministerio, pero podemos hacerlo. Cuando vemos Hechos, lo que acabamos de ver, todo lo que les he leído, y Primera de Corintios 4:22, vamos a ver Primera de Corintios un ratito, es lo último que vamos a ver. Primera de Corintios 14:22, dice así: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ese es Pablo hablando y enseñando. Es tan simple cuando estudiamos las Escrituras, por conocimiento, y el Espíritu Santo nos da el espíritu de revelación y sabiduría. No hay tal cosa que el hablar en lenguas fue para el tiempo de los apóstoles, se inició allí y está ahora vigente, no tiene caducidad, está ahora vigente para la iglesia. Sin confusión alguna, entonces tenemos oración en lenguas para todos los creyentes. Y si tiene la interpretación, gloria a Dios, debes anhelarla. Pero el don de lenguas o diversos géneros de lenguas o el ministerio de lenguas es con interpretación. Definitivamente es para edificación. Cuando hay interpretación, edifica la iglesia, edifica el cuerpo de Cristo. No hay confusión al estudiar y meditar en los capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios. Dios nos lo ha dado gratuitamente. Acá ya están conversando entre ellos. Es hermoso. Amados, yo me gozo cuando ustedes conversan entre ustedes. No hay mayor gozo en el ministerio que Dios me ha dado, hacer conexiones, que sean conocidos. Y yo siempre digo, donde yo voy, todos pueden ir. Las puertas quedan abiertas. Amén. Padre, te damos las gracias en esta noche, una noche maravillosa, parece que nunca terminamos, pero así es, nos quedamos con la miel en la boca. Gracias, Espíritu Santo, por aquellos dones que tú has repartido para el cuerpo de Cristo, que sean edificados, que seamos edificados, consolados y exhortados. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Bendecimos a todos aquellos que trabajan con la salud. Bendecimos a aquellos que tienen puestos de eminencia en nuestro país y en todos los países acá representados y en todos los países del mundo. Damos gracias a Dios con vidas que
reciben de la sabiduría de Dios. Muchas veces ni lo conocen, pero reciben de la sabiduría de Dios. Los bendecimos. Bendecimos siempre a Miriam Bellido y a toda su promoción, que nunca le llegará absolutamente nada malo. Jesús oró y lo creemos. Padre, que no le llegue el mal a ninguno de ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos aquí para servirnos, estamos aquí para apoyarnos, estamos aquí para bendecirnos y para que no vivamos ningún mal. En el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, gracias por ser el mejor personaje que opera en la palabra a favor nuestro. Amén. Hasta mañana, 7 de la noche.